Hoy en nuestro conversatorio nos acompaña un panel que nos compartirá sus experiencias desde diferentes ángulos. Desde la sociedad civil está con nosotros Alexandra Zapata Ojel. Alexandra es investigadora y activista, licenciada en Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, California, y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. En el pasado se desempeñó como directora adjunta del IMCO y ha publicado numerosos estudios alrededor de temas de educación, rendición de cuentas y anticorrupción. Consejera del Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, de México Mejor, México Libre de Corrupción, Enseña por México, el Comité de Educación del CCE, miembro del primer Consejo Asesor de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción y Responsible World Leader de la Fundación BMW. Actualmente es Fellow de Future Tense y New America en Estados Unidos, colabora con diversos medios nacionales y dirige la campaña de impacto de una película próxima a estrenarse sobre la crisis de seguridad pública en México. Para compartirnos su experiencia desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, nos acompaña Adrián Alcalá Méndez. Adrián es licenciado en Derecho y maestro en Amparo. Ha sido conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, docente en materia de transparencia y acceso a la información en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto internacionales como nacionales desde el 2009. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente, así como también fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Finalmente, para moderar este conversatorio, está con nosotros Kathy Butcher García Colín. Kathy es psicóloga de profesión, mexicana por elección, voluntaria y activista social apasionada por los temas de participación ciudadana y empoderamiento de la mujer desde hace más de 35 años. Ella trabaja incansablemente para promover la comunicación y participación entre los ciudadanos y los gobiernos, principalmente en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde también forma parte de Grupo Madín, Regidor MX y el colectivo de mujeres 50+1 del mismo estado. Además, coordina los esfuerzos de Más Ciudadanía con la Plataforma Mexicana de Voluntariado, Plamexvol, que iniciara con el Indesol en 2017. Ha apoyado un sinnúmero de campañas a nivel nacional para promover la participación ciudadana de calidad y el voluntariado con instituciones como el IMCO, A Favor de lo Mejor, Por lo Derecho, por mencionar algunas. Actualmente es vicepresidenta de Más Ciudadanía AC, presidenta de la Junior League de México IAP y consejera propietaria del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pues qué gusto darles la bienvenida ahora al tercer día del diálogo con ciudadanos. Queremos agradecer a Adrián y a Alexandra que están aquí con nosotros. Ya como ya oyeron toda su semblanza, vamos a entrar directo en materia de que, ¿qué sigue? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué pasa después de las elecciones, del ejercicio democrático? ¿Y qué queremos hacer con nuestro voto? O sea, ¿cómo le vamos a dar continuación? ¿Cómo vamos a acompañar a nuestros representantes electos? Y definitivamente el propósito de este diálogo es que ustedes sepan que sí hay manera de dar seguimiento, acompañamiento, y que además se puede hacer porque tenemos una institución fuerte que nos ayuda a realizar estos ejercicios y tenemos ejemplos muy sólidos de que sí se puede hacer este tipo de ejercicio. Entonces, a mí me gustaría que por favor compartieran con nosotros, con el público,
qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hicieron desde esa perspectiva de pedir información, de investigar qué pasa y cómo yo siento que cuanto más investigamos, más transparencia hay, porque estamos ávidos de la información y las dependencias se van dando cuenta y pues nos la van dando, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos con Alexandra, por favor, para que nos cuentes un poquito de todo ese ejercicio maravilloso que hiciste. Muchísimas gracias, Kathy. Gracias a todo el equipo de Más Ciudadanía por esta invitación y qué gusto, Adrián, estar aquí acompañada de un comisionado del INAI. Yo arrancaría diciendo que tenemos un reto gigantesco en términos de la garantía de transparencia en nuestro país. Cuando hablamos de transparencia es muy fácil y a lo mejor uno de los grandes errores que hemos cometido en los últimos años es pensar que la transparencia en automático genera rendición de cuentas, en automático hace que nuestros funcionarios públicos sean menos corruptos, que garantiza la transparencia de la democracia así solita. Y lo digo o lo planteo como un error porque probablemente lo que no han visto los ciudadanos es que eso suceda en práctica. Los ciudadanos han visto que se construye un INAI, los ciudadanos han escuchado que hay más transparencia y sin embargo seguimos batallando esa frustración todos los días de ver los casos de corrupción, de abuso de poder, etcétera, en el escenario público. Ahora, ¿quiere decir eso que la transparencia no es todo lo que prometimos? Tampoco. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de los últimos años y una reflexión que tenemos que hacer como ciudadanos, primero es que aunque la transparencia no lo resuelve todo, es una herramienta fundamental para poder llegar a esos ejercicios de rendición de cuentas que todos quisiéramos. Y la otra es que la transparencia no es algo que logras y que después se queda permanente. Y yo creo que el comisionado nos puede platicar un poco más sobre esto, pero la transparencia es una lucha constante que requiere de instituciones, requiere de personal, requiere de presupuesto. Y muchas de las historias que nosotros escuchamos desde el INAI, que escuchamos como investigadores, que vivimos como investigadores y activistas, es que en términos de transparencia parece que das algunos pasos para adelante y después das 10 para atrás y tienes que seguir empujando esa frontera de transparencia porque nunca tienes garantizados esos datos. Siempre va a haber un cambio de gobierno en donde no siempre, muchas veces, ves un cambio de gobierno en donde ya que habías avanzado con una administración, de repente va en retroceso y entra una administración que no quiere poner todos esos datos a disposición de la ciudadanía y ahí sientes muchísimas veces que tienes que picar piedra. Por eso es fundamental la independencia, la fortaleza de una institución como el INAI. Quien diga que ya tenemos transparencia y no necesitamos un INAI no tiene idea de lo que está hablando. Quien diga ya tenemos democracia, no necesitamos un INE, no tiene idea de lo que está hablando. Y esa es un poco una primera reflexión en todos los trabajos que hemos hecho, desde periodísticos hasta investigación de políticas públicas. En todos ha sido fundamental el uso de los datos, en todos tenemos que seguir peleando para que esos datos permanezcan y sigan siendo públicos y en todos tenemos que seguir empujando la frontera de los datos y celebrando los avances. Hago un hincapié aquí para agradecer el trabajo que hacen todos los funcionarios que trabajan a favor de la transparencia en nuestro país y eso incluye evidentemente tanto a funcionarios del INAI como funcionarios del INEGI, como funcionarios de las distintas dependencias en los 3 órdenes y niveles de gobierno que todos los días hacen una luchita por poner a disposición del público los datos que después nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, pero también la obligación, Kathy, de utilizar, de analizar y de celebrar y de aprovechar para construir más democracia en México. Muchísimas gracias, claro, sí, y evidenciarlos y compartirlos. Una vez que son públicos, puedes con eso tener certeza de que está pasando esto y estamos seguros y podemos hacer otras cosas. Adrián, por favor, cuéntanos, ¿cómo fortalecemos? ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía? Gracias, pues muchísimas gracias. Empiezo saludándolas y la verdad reconociendo y estoy bien entusiasmado, bien motivado por estar esta mañana aquí con ustedes y con todo el público que nos hace el favor de seguir. Y nada más reiterarles, iniciar también reiterarles que esto no inicia, es decir, aquí con este conversatorio, con esta plática, con esos 3 días de taller, sino que tiene que ser de manera constante
y ser una participación de manera permanente. Y bueno, el camino, como ya lo decía Alejandra, ha sido muy largo, no es un tema menor, nos han costado muchísimo, batallas legales, no han corrido como otros movimientos revolucionarios, pero hay una revolución intelectual, y gracias a activistas, gracias a investigadoras como Alejandra y otras instituciones también de carácter privado, pero también ha sido fundamental el papel de algunos actores políticos que también hay que decirlo, han jugado con voluntad en ir primeramente con una ley federal de transparencia gubernamental en el 2002, posteriormente con la reforma del 2007, y luego con la reforma del 14, y luego también con la reforma constitucional, pero del 14, y la Ley General de Transparencia, que vino ya después de tantos años a poner un piso parejo en el ejercicio del derecho de acceso a la información y de la transparencia. Pero bueno, como lo decía Alejandra, no es la transparencia, lo decimos, es la panacea, y ya al haber transparencia, ya hay combate a la corrupción. No, la transparencia es un elemento, un insumo para combatir esa corrupción. Dicen hoy, es que antes, hoy son muy evidentes, es decir, con transparencia se están dando a conocer los casos. Claro, si no hubiera transparencia, pues los casos seguirían en la oscuridad, en el oscurantismo. Miren, yo tengo esta reflexión. La oscuridad o la opacidad no es sinónimo de corrupción, pero es un campo muy fértil para la corrupción. Es decir, las cosas que no se ven te permiten hacer cosas y distraer recursos legales o facultades para hacerlo. Entonces, la transparencia no es la panacea, no vence efectivamente, pero somos un insumo que ponemos a disposición de la población para que se den cuenta cómo ejercen los recursos públicos, los servicios públicos, cómo lo ejercemos. Luego, en dónde se distraen esos recursos públicos, dónde también hay desuso de facultades o abuso de facultades que no existirían si no existiera un instrumento tan poderoso como es la Ley General de Transparencia y las leyes en cada entidad federativa. Entonces, la corrupción por sí misma no combate, efectivamente, pero sí es un insumo para combatirla y también para tener mejores gobiernos y mejores servidores públicos, que al final de cuentas va a tener por efecto tener mejores beneficios en la comunidad y en la colectividad. Entonces, me regreso un poco. La participación ciudadana no se inicia y fenece el día que votamos, es decir, este 6 de junio que se votó, ahí no murió la democracia o no se acabó la democracia, sino que va a iniciar cuando nosotros, tanto las personas que nos están haciendo el favor de seguir, como nosotros como investigadores, como promotores y como servidores públicos, estamos poniendo día con día nuestro granito de arena con nuestras responsabilidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el INAI? Pues promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso y que la información esté disponible en los portales de transparencia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la aportación de los investigadores? Valga la redundancia, hacer ese tipo de investigaciones, ponerlos a la luz pública, y la ciudadanía es entonces que conozca, pero además participar. Lo decía un alcalde de Nuevo León, y lo tengo que decir así con total claridad porque no me gusta robarme las ideas. La democracia o la participación ciudadana es como cuando tú vas y dejas al niño en la escuela. No lo vas y le dejas el primer día, a la niña o a la niña el primer día, y regresas por él 3 años después o 6 años, ¿no? Sino que estás todos los días, ¿sabes? Revisando la tarea, que vaya evolucionando, que vaya creciendo. Así es la participación ciudadana. Entonces, y la rendición de cuentas que nosotros le tenemos que exigir a nuestras autoridades, ¿no? Que elegimos, cada quien el voto secreto, que elegimos el pasado 6 de junio, pues obviamente hay que exigirle que cumpla con su plataforma, y además, pues que mejore también la calidad de vida de las personas. Y también, por supuesto, reconocer a las servidoras y servidores públicos que están en el anonimato, pero que son los soldados desconocidos, pero sin ellos no pudiéramos tener hoy lo que tenemos, como el caso Odebrecht, el caso de la estafa maestra, que son grandes investigaciones que se han hecho, pero que han derivado de que ellos como servidores públicos atendieron una solicitud de acceso a información y entregaron. Sí, claro, efectivamente, a lo mejor el caso tuvo que llegar hasta el INAI o al órgano garante estatal, según corresponda, pero ellos están poniendo su voluntad porque están documentando, están transparentando, están contribuyendo. Es decir, entonces, la verdad es que me sumo a ese reconocimiento. Esos soldados anónimos, esos héroes anónimos, son súper importantes en toda la consolidación de la democracia. No vemos muchas veces quién está detrás, pero vaya un reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sigue?
pues sigue esto, seguir con participación. Hay un ejercicio, hay un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información, que es intangible, ¿no? ¿Cuándo lo vemos? Cuando ejercemos el derecho. Yo los invito y las invito a que nos tomemos un vaso con agua por la transparencia, un café por la transparencia, y el tiempo que ustedes tardan en tomarse esa agua, ese café, ustedes naveguen por las plataformas de los sujetos obligados, los portales, hagan una solicitud de información. México tiene una ventaja con relación a otros países. Yo puedo pedir una solicitud de información o pedir información de manera anónima. No tengo que identificarme que soy Adrián Alcalá, o que soy Alejandra Zapata, o que soy Kathy Butcher. Puedo decir, soy Mickey Mouse, hago una solicitud de información, lo que yo quiera. Y entonces ustedes vean cómo al cabo del tiempo van a recibir información, ya va a ser tangible ese derecho, y entonces se va motivando, y con base en eso, oye, ¿cuál es el presupuesto de seguridad para mi municipio? Ah, pues tantos millones de pesos. A ver, otra petición, ¿qué es lo que has hecho con ese presupuesto que tú me contestaste, que es de tanto presupuesto? Y entonces así empiezan a incidir. Y hay mecanismos también en la propia ley general y en la propia leyes estatales que desde el INAI estamos impulsando, que son tres, que resumo tres. Los ejercicios locales de gobierno abierto, los ejercicios de Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y el PROCEDE, que son los programas de socialización del derecho de acceso. Muy rápidamente. Gobierno abierto no es solamente abrir las puertas, dijo un alcalde, ya está abierto, yo soy un gobierno abierto. No, señor, ¿no? Oye, toda la información está en la plataforma. No, eso es gobierno electrónico. Gobierno abierto es un nuevo modelo de gobernanza, porque el modelo, nos dimos cuenta, los modelos anteriores que ya están agotados, dictar políticas públicas y tomar decisiones desde los escritorios, ya no, nos dimos cuenta que ese modelo está agotadísimo. Entonces ahora hay que incidir en estos ejercicios locales de gobierno abierto que estamos impulsando, que hoy tenemos más de 25 estados con ejercicios locales de gobierno abierto. Autoridad con sociedad civil y el órgano garante se sientan a encontrar problemas comunes, pero sobre todo soluciones comunes, ¿no? Y así hemos encontrado y tenemos casos de éxito. Yo los invito a que se sumen a los ejercicios locales de gobierno abierto y puedan participar. A nivel federal lo tenemos con la Alianza para el Gobierno Abierto, tenemos ya sobre nuestro cuarto plan de acción, pero también obviamente es encontrar problemas comunes como una nueva modelo de gobernanza participativa, y no solamente que se agote con que van y tocan la puerta o tocaron nuestras puertas o vieron a alguien en la calle y le entregaron el volante, oye, vota por mí, ¿no? Ya voté el 6 de junio. No, ahora toca participar, encontrar problemas comunes. El Plan Nacional de Socialización, con este plan de socialización pretendemos llegar, ya es el tercer plan de acción que tenemos en este 2021, a las comunidades alejadas. No nos olvidemos que este derecho no es elitista, es para toda la sociedad mexicana, ¿no? Para los casi 128 millones de mexicanas y mexicanos. No todos tenemos internet, y entonces lo que pretendemos con estos planes es llegar justamente a ese tipo de personas y comunidades para que ejerzan el derecho y volver y formar replicadores. Es decir, vamos y encontramos también, pero a través del ejercicio del Plan Nacional de Socialización, se ejercen los derechos de acceso a la información, se ejerce la política pública de transparencia y pretendemos justamente llegar. Y el PROCEDE es justamente para instituciones o para personas morales de carácter privado que puedan hacer investigaciones con un recurso público que entregue el INAI a partir de una propuesta y que pasa por un tema de una convocatoria abierta y por un jurado que determina a qué proyectos se les va a invertir. Es decir, lo que sigue lo que sigue es participar, que la sociedad participe. Las herramientas están puestas, también hay forma de hacerlo. El tema es perderle el miedo y participar y exigir algo que es nuestro, que es la cosa pública, es de todas y de todos. Muchísimas gracias, Adrián. Justo diste en el clavo. La gente teme. A mí me han pedido que yo pregunte porque ellos no quieren preguntar, porque evidenciarse lo sienten como un riesgo. Entonces, también aquí con eso demostramos que lo que necesitamos es acercarnos a nuestros gobiernos locales y hacer este binomio y trabajar junto con ellos. No sufrir las consecuencias de las decisiones tomadas sobre las rodillas, pero sí aportarles el expertise, lo que está pasando en la comunidad. Y eso solo se hace con el diálogo, acercándose y pidiendo transparencia y rendición de cuentas. Yo quisiera platicarles un poquito de mis experiencias que, pues, desde luego ya no son, la plataforma ya no es lo que era. Cuando empiezas a preguntar, tal vez preguntes mal.
Pero no importa, porque cuando te contestan te das cuenta que la pregunta estuvo súper mal hecha y entonces te van dando la pauta, no como diciendo, usted lo que necesita es preguntar o tal vez lo que usted esté buscando es, porque también parte de la ley, o sea, nos ayudan a resarcir un poquito la ignorancia que como ciudadanos tenemos. Y entonces te dicen, mira, pregunta sí, pregunta esto, pregunta lo otro. Y yo lo que he encontrado muy valioso es calmar a los ciudadanos, hacer cosas en común con los municipios, proteger, por ejemplo, una presa que tenemos aquí en nuestro municipio. Eso se puede por medio de transparencia porque llegas con la evidencia y entonces el gobierno te escucha de otra manera, porque pues ya sabes lo que está pasando. Entonces, para mí es muy interesante el pedir y preguntar. Me traté de regresar en la plataforma de información del Estado de México a mis primeras solicitudes, pero tengo tantas páginas en mi perfil que ya no, o sea, no, como que no carga lo que empecé a cargar, pero con esta nueva plataforma que ahora tenemos del INAI, está todo modernizado y técnicamente listo para facilitar. Ahora tenemos un catálogo en donde podemos escoger qué tenemos que buscar. Es mucho más sencillo que cuando empezamos a pedir estas cosas de información. Y yo con esto lo que quiero transmitirles es que sí se puede conseguir la información. A veces cuesta un poquito porque, como decía Alexandra, el gobierno pues no te quiere dar ese dato exactamente. A veces tiene oscuras razones, a veces son razones de ignorancia porque la persona que está en la mesa que maneja todo esto de la transparencia, pues no supo cómo preguntarle al servidor público qué era lo que nos tenía que entregar. O sea, hay mil motivos. Lo que yo les sugiero es que no hagamos suposiciones de no me quieren contestar, no esto, seguir insistiendo, vas mejorando siempre respetuosamente tus solicitudes, te amparas en el artículo 8 para poder obtener esta información. Y me encantaría que Alexandra nos contara un poquito de su experiencia, que ya fue hace algunos años, pero que fue muy interesante ir descubriendo cosas y para que todo el mundo sepa que hay muchos casos de éxito, hay muchos casos en los que la ciudadanía ha podido obtener información y hacer un cambio. Por ejemplo, tenemos aquí otra vez cerca del municipio, se está protegiendo una reserva de una biosfera que algunas personas confundieron con propiedad privada. Y entonces fue gracias a la transparencia, se evidenció que esta reserva estaba anexada de alguna manera a la propiedad privada y se pudo hacer la separación y se pudo detener un proyecto de tala de más de 180,000 árboles, por ejemplo. Entonces, si no nos hubiéramos atrevido a pedir todos estos papeles y la Conavio y todo mundo, sí te contestan, porque también ellos tienen interés en demostrar que están haciendo su chamba y están haciendo una chamba muy buena. Entonces yo los invito a que la usemos, a que aprovechemos y que seamos muchísimos más los que usamos estas herramientas que ya tenemos disponibles y desde luego defender que sigan existiendo. Pero cuéntanos un poquito, Alexandra, porque creo que lo que tú hiciste fue súper interesante. Muchas gracias, Katy. Y quiero nada más retomar una mención que hiciste hablando de evidencia, porque los ejemplos de ciudadanos solicitando información son a veces los primeros que vienen a la mente cuando pensamos en ejercicios de transparencia y sin duda los ciudadanos tenemos que ser los primeros consumidores de datos públicos para ejercer esta ciudadanía y para muchos otros usos y ahorita entro en esa materia. Pero también es fundamental y a veces no necesariamente reflexionamos tanto en este lado, que es el de la evidencia que tú mencionabas. Sin evidencia no puede haber un buen gobierno. Un gobierno no puede generar políticas públicas si no tiene evidencia. Y esa evidencia no es solo lo que existe en su administración. Es una recolección de datos contundentes desde el pasado hasta ese momento en el que se está decidiendo una política. No podemos mejorar una política pública, por ejemplo, de desarrollo social si no entendemos cómo las políticas anteriores han cambiado o no cambiado, tenido un impacto sobre los índices de pobreza. Déjame darte un ejemplo muy concreto porque es algo que estamos viviendo ahorita. Durante mucho tiempo, una de las causas en las que yo he estado muy involucrada es la educativa. Y desde hace muchos años hemos peleado para que se genere desde la Secretaría de Educación Pública un sistema de información y gestión educativa. Se llama el CIGED. Y la idea era tener en una plataforma actualizada datos
sobre las escuelas, y eso incluye qué instalaciones tiene la escuela, quiénes son los alumnos, quiénes son los maestros, qué clases están dando, etcétera, etcétera. Toda la información sobre las escuelas para que un funcionario pueda tomar decisiones sobre cómo mejorar la educación en México. Pero los datos no solo son para que los podamos pedir, etcétera. Después de todos estos años en los que hemos estado pidiendo el CIGED, se recortó el presupuesto, no se le dio importancia, dijeron no necesitamos ese sistema, llegamos al 2021 en un momento en donde se tiene que arrancar la jornada de vacunación de los docentes a nivel nacional. ¿Y sabes qué no tenemos? Información sobre quién es el personal que está trabajando en todas las escuelas. Entonces, ahorita, a la mitad de una crisis, están tratando de generar esos padrones en todas las entidades para identificar quiénes son maestros, quién no, sabiendo que se van a colar muchísimos nombres porque el gobierno no tiene ahorita mecanismos para poder auditar efectivamente esta información. Y esto no sería un problema si el gobierno tuviera sus propios datos, evidencia, para poder hacer muchas cosas en el sector educativo, pero también tener esos datos para utilizarlos hoy en día. Si tuviéramos un CIGED y hay una emergencia en una escuela y están tratando de garantizar que todos los niños están fuera de las instalaciones en un terremoto, con un CIGED en donde sabes exactamente quién es el personal y quiénes son los alumnos que están en la escuela, puedes rápidamente decir, ya tenemos a estas personas, estas son las personas que faltan. No hay confusión si siguen ahí niños o alumnos o quiénes son los docentes que faltan. Estos nada más son ejemplos también para poner en perspectiva que no es nada más la evidencia, los datos, la transparencia, no es nada más para que los ciudadanos solicitemos información, sino son parte medular de construir un buen gobierno, de hacer política pública, de tener una democracia que sí responda a las necesidades cambiantes de la ciudadanía todos los días. Y me paso también un poquitito a que también la solicitud de datos no solo es para activistas, como tú, Katy, no solo es para investigadores que hacemos política pública o que proponemos política pública, sino también para ciudadanos que a lo mejor pueden utilizar estos datos para un proyecto de la iniciativa privada, para entender cómo está el mercado en su comunidad y qué hace falta y qué ha cambiado en el tiempo. Entonces, no nos limitemos, y creo que una de las ideas que dejo aquí es, si un maestro está dando clases de la materia que sea, es fundamental que aprendan a buscar, utilizar, manejar datos, no importa qué profesión vayan a ejercer en el futuro, no es nada más otra vez para periodistas y activistas. Los datos públicos pueden ser fundamentales para cualquier carrera y profesión que decidan emprender. Alumnos, maestros, por favor, enséñenles a sus alumnos a manejar los datos. Ahora, no quiero tomar mucho tiempo, Katy, pero hago una también pequeña reflexión sobre algunos de los casos de éxito que hemos tenido en el pasado y que he tenido la fortuna de participar en ellos. Hubo un ejercicio también ligado a educación en donde pudimos, a través de una recolección de datos, poner información sobre las escuelas en manos de padres de familia. Y esto tuvo una serie de consecuencias positivas y negativas en las comunidades. Una de las cosas que logramos fue que las comunidades educativas se sintieran empoderadas con la información que tenían. Nunca antes habían tenido la capacidad de comparar información entre sus comunidades y otras comunidades, entre su escuela y otras escuelas. Y también la información permite mejorar. Si tú sabes que alguien más o otra comunidad, un municipio, otra escuela está teniendo resultados positivos, entonces el tener esa información te permite acercarte con ese municipio, entender qué están haciendo, acercarte con los maestros de otra escuela, consultar qué están haciendo, cómo están cambiando las dinámicas escolares para obtener mejores resultados, por ejemplo. El tener la transparencia, y estamos un poco en riesgo ahorita de que se pierdan, el tener los insumos de un examen diagnóstico de alumnos en todo el país permite a México planear y ejecutar políticas públicas que ayuden
atender el rezago educativo, le permite a los maestros y a las comunidades educativas atender a los alumnos e identificar cuando hay problemas de aprendizaje, le permite a los padres de familia atender una situación individual de su hijo o hija que necesita ayuda y acompañamiento en este proceso educativo. Claro. Y ahorita estamos todavía analizando, ojalá que en el regreso a clases post pandemia tengamos un gran esfuerzo por parte del gobierno federal para generar estos datos de diagnóstico, porque otra vez, sin estos datos de diagnóstico y regresando a la idea de que no se puede mejorar el gobierno y no se pueden proponer mejores políticas públicas sin datos, es un ejemplo perfecto. Si no tenemos diagnóstico de dónde están parados los alumnos en términos de aprendizaje después de estar fuera de la escuela durante más de un año, entonces, ¿cómo vamos a ayudarles a mejorar? ¿Cómo vamos a saber en qué áreas necesitamos hacer hincapié? Todo sería un juego de adivinanza y adivinando o inventando el hilo negro o haciendo política pública basado en lo que se nos ocurrió la noche anterior, no vamos a lograr, iba a decir no vamos a lograr nada, pero ciertamente no vamos a construir el México que se necesita. Muchísimas gracias, es importantísimo. Y sin embargo, me gustaría que nos sugirieran o que nos dieran ideas de todo, o sea, todavía con todo esto que sabemos que se puede hacer, que se necesita, que tenemos la capacidad, el derecho y la obligación de hacer como ciudadanos participativos. O sea, un ciudadano pleno está bien informado. Parte de esa información que tú tienes que estar buscando para que veas qué es información de veras, etcétera, es pues buscar estos datos y usarlos para lo que necesites en tu comunidad, para mejorarla, etcétera. Y sin embargo, hay gente que todavía no se atreve. Adrián, ¿cuál sería tu sugerencia para poder tener, para que la gente se atreva a dar este primer paso, a hacer a preguntar, aunque sea en modo anónimo, pero que dieran este primer paso, que le perdieran el miedo? Gracias. Varias cosas. Saber para mejorar. Es decir, si tú sabes, vas a mejorar tu entorno privado, puedes mejorar tu comunidad, pero del otro punto de vista también, como lo comentaba Alejandra, que me encantó, es decir, cómo las propias instituciones utilizan el acceso a la información o la transparencia para autoconocerse. De verdad, hay muchos casos en donde de entre las mismas instituciones están solicitando información, pero eso además te permite conocer, en la medida en que tú publiques la información, se conoce cuáles son las facultades, las atribuciones de una propia institución, y así también se permite mejorar. Entonces, yo te diría, les diría a nuestro auditorio, saber para mejorar. Pierdan el miedo. Pongo, y como lo comentaba también Alejandra, casos prácticos y que no tienen que ver con grandes casos a lo mejor de corrupción, como lo dije, el Paso Express o a lo mejor lamentables violaciones graves a derechos humanos, o la Casa Blanca, también caso de corrupción. No. Pongo 4 ejemplos muy básicos. En alguna ocasión una señora pidió, tenía una tiendita, y cada semana iba alguien con con un gafete, se identificaba, y era el inspector, y le cobraba. La señora, alguien le dijo que tenía un derecho a acceso a información pública, pidió la lista de los verificadores, cuando le mandan la lista de los verificadores, oh sorpresa, no estaba. A partir de ese momento le dijo, a ver, usted no está en esta lista, en este padrón. ¿Qué hizo el señor? Se fue, y ya nunca más la volvieron a extorsionar. ¿Cuántos años duró ahí? Muchísimo. ¿Por qué? Porque es una edición que hizo el INAI hace mucho tiempo. El caso de la clínica. En una comunidad rural, eso está documentado por el artículo 19, en una comunidad rural, se dieron cuenta que en la comunidad había una clínica, pero no había médico y no había medicinas. Eso lo supieron a través de una solicitud de acceso a información, una señora que tuvo que bajar hasta el otro pueblo, y entonces le dijeron, oiga, ¿por qué no está en su clínica? Pues es que no hay médico, no hay medicinas, haga una solicitud de información. Se dieron cuenta que había médico, los horarios de atención al médico y el presupuesto para medicamento. A partir de eso, ¿qué fue lo que hizo la comunidad? Pues le presentó una carta al gobernador e inmediatamente, independientemente de que las sanciones que tuvo ese médico, pues a partir de ese momento hay médico permanente y medicinas permanentes, ¿no? Otro caso, el expediente clínico es nuestro, es de cada una de las personas. Entonces, ahorita con la pandemia, no hay motivo para que les nieguen el expediente. El expediente es la base para que tengan un mejor diagnóstico. Entonces, así también se transforma la vida, y son ejemplos muy básicos. Es decir, ¿cómo lo aterrizamos
a la parte diaria, ¿no? Creo que esos ejemplos son básicos. No se desmotiven. Hay mucha gente que todavía sigue contestando. La semana pasada resolvimos un recurso de revisión en donde malamente un sujeto obligado dijo, oye, estoy viendo la plataforma nacional de transparencia y en tu registro resulta que tú naciste, según tú pones tu fecha de nacimiento, que es opcional, no es obligatorio. Yo había nacido en enero del 2020. Tú tienes un año. Y entonces dicen, no tienes capacidad jurídica. Por supuesto que revocamos la respuesta. Esas prácticas son impensables ya ahorita. Entonces, no se desmotiven. Hay un órgano garante en ámbito estatal y el nacional que pretendemos, más bien que hacemos cumplir la ley, pero no se desmotiven, ¿no? Es decir, no claudiquen. A lo mejor les va mal, no pasa nada. Ya cuando le den la respuesta, ahí en la plataforma está un botoncito de queja, ya que se vaya solito el recurso de revisión, ¿no? No se desmotiven, no claudiquen. Una sociedad informada es una sociedad empoderada y ahora sí que, como dicen, la información es poder. Entonces, no se desmotiven, no claudiquen, y sigan insistiendo. Por supuesto, nadie nacemos sabiendo, que lo decía Katy en su intervención, nadie lo sabemos sabiendo. Oye, quiero saber el presupuesto. Ah, ok, perfecto. La otra solicitud, ya quiero conocer otra cosa y vas perfeccionando tus solicitudes de información, pero además hay algo que es muy claro. Nosotros tenemos el deber de interpretar la ley. Pidieron hace poquito un pliego de responsabilidades y le dice el sujeto obligado, no, ya no existe ese pliego de responsabilidades, pues dale el, como se llama ahorita, lo que quiere él es cuáles son los hallazgos que se encontró en la auditoría, pues para iniciar unas presuntas responsabilidades. Si se llama A o se llama B, no importa, dale es decir, dale el documento en donde conste lo que el particular quiere. Entonces se llama suplencia de la deficiencia. Es decir, las autoridades tenemos el deber de suplir. Entonces, pregunten ustedes, no se desmotiven, y como dicen también, es decir, ustedes pregunten y que no se desmotiven. O sea, puede haber solicitudes y otra bondad del derecho de acceso a la información es, antes de que se me olvide, este derecho, a diferencia de otros derechos, no caduca. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden pedir información. Hay un término para impugnar, que todo es a través de la plataforma. No necesitan contratar abogados especialistas, nada. Si se les pasa el tiempo, no pasa nada. Vuelvan a hacer la solicitud de información. Es decir, lo pueden volver a solicitar. Es decir, a diferencia de otros derechos, si ya se te pasó el término para cobrar un pagaré o un cheque, híjole, ya ni modo. Acá no. Se te pasó el tiempo para impugnar la respuesta, lo puedes volver a solicitar y se genera en automático otra vez el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y con esto finalizo. Ahorita que Alejandra decía muy bien lo de la parte que ella se ha dedicado a la parte educativa, si te recuerdo, el caso de los lupillos hidalguenses, que hablabas ahorita de las bases de datos. Los lupillos hidalguenses mediante una solicitud se solicitó saber la plantilla de docentes en el estado de Hidalgo. Se dieron cuenta que más de 1,500 profesores habían nacido el mismo día. Eso es corrupción. Sí, claro. Contratar a gente que no tiene el perfil también es corrupción. Exactamente. Muchísimas gracias, Adrián. Alexandra, danos tus últimas, anímanos a todos a que podamos pedir, a que podamos usar, a que nos atrevamos a tener estos datos y luego que los tengamos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo los he usado en amparos, los he usado en compartir información con el municipio, los he usado para formar organizaciones de la sociedad civil, para defender el uso de suelo, por ejemplo, aquí en el Estado de México, y porque tenemos estas deficiencias y también me han servido de base para demostrar que necesito, por ejemplo, un Instituto Municipal de Planeación. Me encantaría tener planeaciones de largo plazo en los municipios y saber que no podemos hacer contratos de más de 3 años, pues nos da esta base para decir, necesitamos cambiar la ley o necesitamos hacerlo lo que sea para que podamos extender estos plazos y se pueda hacer una planta tratadora de agua, una planta de basura, etcétera. Entonces, yo, la verdad, estoy siempre muy emocionada de que sí se pueden obtener estos datos, pero me gusta que otras personas también animen, porque a veces lo ven como imposible. Yo digo que es tan fácil que parece imposible, porque dices, ¿cómo? Te van a dar el dato y luego ya con eso tú lo usas para lo que se necesita. Sí, exactamente. Pero cuéntanos, ¿cómo animarías o invitarías a alguien a que empiece a pedir información?
Gracias, y gracias, comisionado, por acordarte de ese caso. Me estoy impactada que hasta la cifra te acuerdas. Sí, fue una combinación de emocionante y muy decepcionante a la vez encontrar esos registros en la nómina docente. Es un espacio en donde los ciudadanos han durante ya muchísimos años peleado por mayor transparencia como un insumo para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Hay muchísimos espacios, evidentemente no solo el educativo, que necesitan que se exija más, que se transparenten más la información y el uso de los recursos públicos. Ahora, ¿cómo animar? Yo creo que sí es un tema que requiere de práctica. La primera solicitud de información siempre es la más difícil. Después, y hay gente que ya, a colegas míos investigadores que han hecho tantas solicitudes de información, que saben exactamente cómo redactar las solicitudes para que no haya margen de maniobra para negar la información. Yo diría hacer un experimento, lanzar una solicitud de un tema que pueda ser de interés y a partir de eso ir construyendo información alrededor de eso. El primer paso, sin duda, es hacer la solicitud. Yo creo que el siguiente paso, y uno en el que tenemos que trabajar muchísimo, otra vez desde las preparatorias, desde las universidades, es cómo trabajamos con esos datos. Cómo cruzamos esa información con otras bases de datos, cómo relacionamos dos tipos de datos que a lo mejor no están en el mismo formato a veces, para a partir de eso hacer investigaciones más detalladas o construir información que pueda servir para otros usos. En resumen, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre las obligaciones que tenemos. Muchas veces hablamos de los derechos que tenemos como ciudadanos y pocas veces pausamos para analizar si estamos cumpliendo también nuestras responsabilidades de ciudadanos. Yo creo que tenemos la responsabilidad de pedir información y exigir información. Tenemos la responsabilidad de hacer uso de esta información y de exigir que nuestras autoridades utilicen la información para tomar decisiones. Y tercero, tenemos la responsabilidad también, Kathy, de exigir que se destinen los recursos para fortalecer este brazo de transparencia. Tenemos que premiar a funcionarios públicos que le den importancia a la construcción institucional de órganos como el INAI. Tenemos que premiar a funcionarios públicos que sepan que el presupuesto, que esta es una prioridad presupuestal, que hacer recortes en este ámbito es inaceptable y que reducir la cantidad de personas que están apoyando a la ciudadanía para ejercer este derecho y también esta responsabilidad también es inadmisible. Entonces, lo vería desde esos tres ángulos. Responsabilidad de pedir, responsabilidad de exigir que se usen los datos y responsabilidad de garantizar y dar seguimiento de que estas instituciones perduren, se mantengan y ojalá que en el futuro el INAI y la chamba del comisionado Adrián y de todo el equipo ya no sea estar neciando a las autoridades para responder bien a la solicitud de información y que pueda transformarse a cómo pueden apalancarse de datos de diferentes instituciones, de diferentes niveles de gobierno y diferentes autoridades para construir datos y bases extraordinarias para la información pública y el enriquecimiento de los datos que tenemos todos en nuestro país. Muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecerles su tiempo. Yo sé que están súper ocupados los dos. Les agradecemos muchísimo desde Más Ciudadanía que nos hayan acompañado. Creo que va a ser un conversatorio que nos va a servir a todos. Adrián, sí, dime. Sí, yo quiero poner un tema ahorita, complementando la pregunta. Es que fue muy, muy provocadora la pregunta que le hiciste a Alejandra, me atrevo a preguntar. A ver, pregunten algo básico. Pregunten, ¿ya leyeron la ficha curricular de Adrián Alcalá? Pues no le crean a quien la presentó. Hagan una solicitud y pregunten, a ver, hagan una solicitud. Sí, es cierto. Dame el perfil de Adrián Alcalá, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, con unas cositas, vayan preguntando cositas, cuánto gana mi alcalde, o sea, ese tipo de detallitos, y ya después se van partiendo sobre su vertiente. Entonces, yo les diría que no se empiecen a preguntar, empiecen a consultar los portales desde algo muy básico,
y con eso se va perdiendo el miedo. Si quieren, anonimizado, y da después a lo mejor, como ustedes quieran, el derecho es anonimizado aquí en México, puede ser Mickey Mouse, Pato Donald, o a lo mejor Chabelo, no sé, quien ustedes quieran, lo pueden hacer. Claro. Pues muchísimas gracias, ahí lo tienen, podemos hacerlo, debemos hacerlo, nos conviene hacerlo, y quiero agradecerles su participación, su tiempo, y pues despedirnos de esta actividad que fue nuestro último día, y pues invitarlos a que participen, a que pregunten, y que empecemos a usar mucho más esta plataforma que ya tenemos aquí en México y que es única en el mundo. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta la próxima desde Más Ciudadanía. Gracias, Alexandra, gracias, Adrián. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. 1, 2, 3 por mí y por todos los mexicanos. Exacto.